Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34 vemos que Jesús, aún en medio de su agonía y en un escenario de muerte, sus primeras palabras en la cruz fueron una oración dirigida al Padre, intercediendo por los asesinos que le crucificaban. Esta primera palabra de la frase, Padre, expresaba la íntima comunión que tenía Jesús. Y en esa oración profunda y personal, Jesús pide misericordia para sus castigadores. Jesús intercede por aquellos soldados que se repartían sus vestidos al pie de la cruz y echaban suerte sobre su manto. Soldados que no sabían lo que hacían, porque solo obedecían las instrucciones del ejército romano. De la misma manera, Jesús está intercediendo por Pilatos, quien le condenó a la cruz. Pide por Herodes, intercede por los fariseos y saduceos, los líderes religiosos de la época, quienes le mataban pensando que hacían un servicio a Dios. Intercede por esa muchedumbre que, manipulada por los hábiles líderes, piden su muerte. Jesús intercede y pide perdón por todos los que le condenaron. Jesús clama por perdón a su Padre, por una humanidad caída en la injusticia y cerrada a la posibilidad de vivir el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el perdón de los pecados? El teólogo Bruce Malina nos dice que en una sociedad movida por los resortes del honor y la vergüenza, el pecado supone una ruptura de las relaciones interpersonales. En los evangelios, la analogía más próxima al perdón de los pecados es el perdón de las deudas, una semejanza fomentada por la generalizada experiencia de la vida agrícola. Las deudas amenazaban las tierras, el sustento y las familias. Empobrecía a las personas, es decir, les impedía mantener su posición social. El perdón tendría en consecuencia el carácter de restablecimiento tanto a la autosuficiencia económica como al lugar ocupado en la comunidad. El perdón de Dios significaba quedar divinamente restaurado en la propia posición y, por tanto, sentirse liberado del miedo a perder el apoyo divino. Entonces, ¿qué significa el perdón para nosotros y nosotras? El perdón es la restauración de nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y con todo lo creado. Cuando somos perdonados quedan expuestas nuestras carencias y debilidades, pero esto ocurre para que podamos reconocer que nuestra transformación solo se dará con la intervención divina de Cristo. Este perdón nos vuelve a colocar en la posición que Dios diseñó para el ser humano. Es un estado en donde todos y todas somos iguales ante los ojos de quien nos creó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esta frase me surge una pregunta. ¿Nosotros y nosotras realmente no sabemos lo que hacemos? Esta nueva realidad virtual que estamos viviendo nos hace vulnerables, nos coloca en un escenario en donde hay mucho tiempo para pensar y reflexionar. Yo pienso en aquellos hábitos de mi vida que son contrarios a las enseñanzas de Jesús, pero los repito una y otra vez. Reflexiono en todo lo que no está bien en mí, pero por alguna razón no puedo deshacerme de ello. Trato de entender el porqué de mi comportamiento
En ocasiones no logro dar respuesta a mis preguntas. Esta introspección nos demuestra que todos y todas necesitamos de ese perdón que surge del amor y se manifestó en la cruz del Calvario. Señor, perdónanos cuando no nos amamos a nosotros mismos. Señor, perdónanos cuando con nuestras actitudes y palabras discriminamos a nuestro prójimo. Señor, perdónanos por no tener una buena mayordomía de tu creación y pensar que todo es de nuestra propiedad. Señor, perdónanos por creer que tu perdón está reservado para unos pocos. Señor, perdónanos cuando echamos suertes para repartirnos tu reino. Señor, perdónanos porque aunque sabemos lo que hacemos, solo tenemos la esperanza de que en tu nombre seremos perdonados. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de su lucha, su castigo y proceso, Jesús expresa esta afirmación tan maravillosa a una persona que ante muchos no tenía valor. En esta escena se encuentran Jesús y dos criminales. El criminal que estaba a su izquierda, en lugar de pedir clemencia, también escarnecía. Él expresa exactamente lo mismo que los demás guardias y la multitud que crucificó a Jesús. Pero por el contrario, el criminal que estaba a su derecha reconoce tres aspectos importantes en el proceso. Número 1, la necesidad del temor a Dios. Número 2, la realidad de la retribución de sus actos, porque ellos sí se merecían ese castigo. Y número 3, la completa inocencia de Jesús. Este hombre adopta finalmente la actitud que el Señor esperó de la nación judía y la misma que a lo largo de su peregrinaje pudo recibir de los marginados, de los pobres y los gentiles. Una actitud de quebrantamiento sincero ante su señorío. Y en esa coyuntura y reverencia le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, en medio de su dolor físico, espiritual y emocional, mira al Salvador y les ruega. ¿Pero qué querían decir estas palabras? Y analizando podemos concluir que quizás él estaba solicitando compasión y misericordia. Número 2, ser escuchado y aún más una nueva oportunidad. Y así como este hombre, vemos en la Escritura otros ejemplos de mujeres, de pobres, de enfermos, que realizaron una plegaria a Dios en momentos puntuales, donde sus recursos ya no eran suficientes. Y de la misma forma, esa petición también la hacemos tú y yo en este tiempo de cuarentena. La realizan las personas que han sido contagiadas, las personas que están a punto de morir porque no tienen un ventilador, los profesionales de la salud, los desempleados, los que no tienen alimentos, la madre soltera que no puede salir a trabajar, aquellos que están viviendo con los que les violentan, los que no solo están aislados físicamente, sino que están en soledad. Y cuántas otras personas que usted y yo conocemos se encuentran como este hombre que estaba al lado de Jesús, sin esperanza, llenos de preocupación y desamparo. Y en este punto, Jesús se vuelve al hombre. Y así como se volvió a este criminal, Él se vuelve en este día a ti y a mí, a nuestra necesidad. Y así como le dio una respuesta al criminal, nos da una respuesta en este día. Y le dijo: de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús responde que no se acordará de él cuando venga a su reino, sino que en el presente estará disfrutando el paraíso con él. La palabra en griego es paradeiso, que significa jardín, edén, lugar de paz y felicidad. No solo Jesús estaba ofreciendo la vida eterna, sino el acompañamiento. Él dijo: estarás conmigo. Por lo tanto, lo que quiso decir es que el lugar del paraíso trascendía a la presencia misma de Jesús. Por tanto, Jesús estaba ofreciéndole a este criminal su vida, su presencia que trasciende un lugar físico. Y es impresionante que aún en la cruz el Salvador
se dio el tiempo para redimir a un pecador confeso. Jesús no vino a salvarse a sí mismo, como estaban gritando sus adversarios, sino que prefirió sacrificarse Él mismo en favor de otros, e incluso de aquellos que le crucificaron para cumplir el plan de su Padre. La fe de este hombre sin duda contrasta con la fe de los discípulos. Los discípulos huyeron pensando que el reino ya no era una realidad, versus este criminal que solo pasó con Jesús pocos segundos, pocos minutos, y comprendió que el reino no se trataba de posesiones ni de estatus, sino de salvación y esperanza. Este hombre fue el único que no se dejó llevar por la vergüenza de la cruz, sino que vio una nueva oportunidad que le brindaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos, por el contrario, se refugiaron en su dolor y pérdida. Y mientras yo pensaba en esto, me preguntaba, nosotros en la cuarentena, ¿seremos esos discípulos que estamos más refugiados en el dolor y en las pérdidas versus en Jesús? Como sus hijos, ¿estamos siguiendo su ejemplo? De que aún en medio de la adversidad, incluso aunque sintamos que perdemos nuestra vida, consideramos que es el tiempo para ser propicios a la necesidad de otros en vez de buscar nuestro beneficio. El paraíso que nos es ofrecido no es uno de riquezas y mucho menos de satisfacer mi necesidad por encima de los demás. Que en este tiempo de Semana Santa podamos buscar formas para que aún en medio de la adversidad que podamos vivir, podamos hacer realidad el Evangelio que el Señor nos enseñó. Que podamos acompañar y escuchar y, ¿por qué no?, también suplir las necesidades a aquellos más pequeños. De cierto os digo que en cuanto a uno de mis hermanos más pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Cuando nosotros satisfacemos la necesidad del otro, finalmente nuestras necesidades son atendidas por el Señor. No olvides que Dios se acuerda de nosotros y nos ofrece su presencia como el lugar donde encontramos paz y esperanza. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Si de alguien podemos aprender acerca de las relaciones, es de Jesús, quien fuera el maestro de grandes y pequeños, el sanador de muchos enfermos, el amigo de todos, el mismo que habló con prostitutas, leprosos y libertó endemoniados, ese que enfrentó a escribas y fariseos y continuó siendo amigo de quien le entregó y de los que le negaron. Jesús, el Salvador de la humanidad. Él sabe muy bien lo que son las relaciones. Y nosotros lo sabemos. Estando en medio de su dolor, Jesús no pierde la oportunidad para dirigirse a María, su madre, y a Juan, el discípulo amado. María, la mujer que fue escogida por el Padre para cumplir un propósito eterno, para llevar a cabo un plan. Allí, junto a la cruz, estaba ella, observando a su hijo crucificado y sintiendo cómo la espada traspasaba su alma, según lo había profetizado Simeón. Fue en ese momento de la cruz donde María recibe la noticia de que tendría un nuevo hijo, que sería cuidada, amada y consolada. María no se quedaría desprovista del amor de un hijo, como tampoco quedaría desprovista de la salvación, porque el que ella trajo al mundo como su hijo también era su Salvador. Ahí estaba Juan, que al parecer cumplía con todas las cualidades para encargarse del cuidado de la madre de Jesús. Ahí estaba Juan frente a la cruz. Ahí estuvo Juan hasta el final con el Maestro. Esta escena de Juan frente a la cruz le hace honor a estas palabras. Juan, el discípulo amado, fue amado de tal manera que se le otorgó el privilegio de convertirse en el hijo de la madre del Salvador. Tanto María como Juan no se esperaban que, estando frente a la cruz, de los labios de Jesús salieran estas palabras: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre.
es que aún en ese momento de dolor, Jesús podía seguir compadeciéndose de las necesidades y el dolor de otros. Aún en la cruz, Jesús sigue mirando con amor. Amor que es capaz de crear relaciones, sanarlas, unirlas y restaurarlas. Ante este virus que enfrentamos, esta pandemia que ha creado un nuevo escenario de vida, hay una nueva pregunta que merece nuestra atención y una respuesta también. ¿De qué manera esta nueva realidad nos reta y nos desafía ante nuestra relación con el prójimo? Usted y yo somos quienes nos encontramos frente a la cruz, recordando a un Jesús que fue crucificado por nuestros pecados, pero confrontados con una situación muy dura que no está en nuestras manos controlar, sino en las de Él. Sin embargo, el no tener total control de este escenario, de esta pandemia, no nos impide mostrar compasión y pensar en nuestro prójimo, así como hizo Jesús desde nuestro dolor, desde nuestra incertidumbre, pero con una fe que está cimentada en el Señor, podemos acercarnos a otros y acercarlos a la cruz. Podemos desde nuestros hogares manejar con sabiduría nuestro tiempo, llamarnos, escribirnos, orar los unos por los otros. ¿Será que este tiempo era necesario para fortalecer nuestras relaciones familiares? Conocer nuevas amistades. ¿Será que este tiempo es necesario para reconciliarnos, para formarnos y aún entrelazarnos con aquello que, al igual que todo, estamos parados frente a la cruz? Porque es frente a esa cruz que se vence la desigualdad y queda revelada la verdad. Todos somos iguales. Es en la cruz donde las carencias del prójimo se hacen las mías, al igual que sus alegrías y sus tristezas. Nuestra nueva realidad nos hace estar parados frente a la cruz, no ensimismados únicamente en nuestras necesidades, sino en las del prójimo, con más ahínco y fervor. Así como fueron las palabras de Jesús a María y a Juan, creo que hoy Jesús se dirige a nosotros desde el escenario que estamos viviendo, pero haciéndonos esta pregunta: ¿dónde está tu prójimo? Porque esta nueva realidad nos ha llevado a pensar, a preocuparnos y a ocuparnos no solo en lo que yo estoy viviendo, sino en lo que estamos viviendo todos. Jesús, desde la cruz, se preocupó para que el amor de esa madre no cayera en un vacío, ni se quedara divagando en el sufrimiento, sino que ese amor fuera depositado en Juan como su hijo, que era merecedor del mismo. Jesús se ocupó de su deber como hijo, honrando a su madre. Si te has preguntado dónde está Jesús en esta nueva realidad, quiero decirte que aquellos que hemos conocido su corazón podemos afirmar que Jesús está cercano, Jesús está cuidándonos, Jesús no nos ha abandonado. Las palabras de Jesús ponen en relieve su naturaleza afectiva y nos invita a manifestar ese afecto con nuestra familia, con nuestra comunidad y con nuestro prójimo. Jesús nos ubica de frente a la cruz, dándonos la oportunidad de fortalecernos, unirnos, buscarnos, entrelazarnos, pero sobre todo de amarnos como Jesús nos ama. Hermano y hermana, ¿qué tipo de relaciones estamos construyendo en este tiempo? Hoy todos estamos frente a la cruz, con una nueva perspectiva, con un nuevo deseo de relacionarnos y unirnos unos a otros, así como Jesús unió a María y a Juan, diciéndole: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa este texto? ¿Significa que Jesús era tan humano que dudaba de la voluntad del Padre? ¿O significa que Jesús era tan divino que quiso crear un texto bíblico perfecto? ¿Cuál es la necesidad de que Jesús, el Hijo de Dios, esté colgado en una cruz? Dios mío, Dios mío. A mí me parece que esta expresión simboliza las dos naturalezas de Jesús, divina y humana, en donde afirma lo que una vez nos contó, que Él y el Padre uno son. En realidad, en todo esto,
vemos que Jesús nos está explicando que Dios escucha nuestro clamor. Por tanto, que Dios es relacional, personal y atento. En muchas ocasiones, nosotros interpretamos la fe como algo estándar y como un asunto dado, cuando en realidad la fe en sí misma es una creencia progresiva que nos deja ver el forcejeo entre la vida y la muerte, lo presente y el futuro, y hasta lo humano y lo divino. Jesús mismo nos está afirmando a través de esta exclamación que Él ama a Dios y que siente el amor del Padre, pues como judío sabe que hay que amar a Dios con toda tu alma, mente y corazón. Esto no es nada diferente a lo que Él hizo desde hace 3 años, sino que ahora lo está proponiendo de una forma extrema, de una forma diferente que liberta al ser humano. ¿Por qué? El por qué usualmente lo pensamos como si fuera la explicación del origen, cuando en realidad los por qué en la vida son el análisis de la función de un evento. Previamente en el Getsemaní pudimos observar cómo Jesús en un momento muy delicado le pidió al Señor que pasara de él esa copa. Sin embargo, rápidamente hubo un cambio en él mismo y afirmó en obediencia que lo haría, no en función personal, sino en función de la humanidad. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué no mejor la gloria y el poder? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué no mejor la exaltación? En todo esto vemos la función de la cruz explicada no por un tercero, no por una narración, sino por Dios mismo en la persona de Jesús. Estamos viendo y explicando cómo Dios está dispuesto a arriesgarse a asumir el sufrimiento por nuestro pecado. Y no tan solo eso, sino que mantenerse fuerte y trascenderlo todo por amor. Me has abandonado. Usualmente entendemos la muerte como el final de la vida, pero en Jesús, en este acto, aprendemos que es una transformación de unidad y vida eterna en Dios. Entonces, el desamparo fue cierto. Otra palabra para desamparo es desvelo, o sea, sin cansancio. Otra palabra que es la que ha dado el giro clásico a la interpretación de este texto es la orfandad. Y ahí comenzamos a decir que Jesús fue abandonado por un padre sádico, que Jesús fue desterrado o rechazado por el pecado que estaba cargando de la Trinidad, que Jesús estuvo literalmente en un proceso de rechazo del Padre, cuando en realidad, si seguimos esa línea teológica, le estamos dando más poder a la muerte para capturar y detener a Jesús, que es Dios mismo, y nos estamos dando a la afirmación de que la muerte puede más que Dios. Todo lo contrario, la afirmación de la función de este evento se da en otra definición del abandono, el cerrar todas las puertas. No es la primera vez que Dios se cierra las puertas, no para limitarse, sino para amar. Dios siempre ha cerrado las puertas a una sola alternativa, la vida. Entonces el abandono de la cruz no es muerte, no es orfandad, sino la transformación del poder y la presencia de nuestro Dios. Domingo Navarro, profesor y pastor metodista, afirmó en uno de sus libros que toda cruz trae agonía, pero que la agonía no es muerte, sino lucha. Por tanto, el exclamo de Jesús no es derrota, es lucha, pues Dios está luchando contra el pecado y no contra sí mismo. Jesús está luchando por ti y por mí. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con abandono o con presencia transformada y virtual? En medio de este tiempo de cuarentena del COVID-19, ¿qué has sentido? ¿Presencia o abandono? Dios nunca nos ha abandonado, porque siempre ha transformado oportunidades para acompañarnos más de cerca. Dios nos acompaña en momentos de victoria, pero también en momentos de muerte.
¿Hemos abandonado tú y yo a Dios? No. Quizás la vida nos ha abrumado con todo lo que está pasando, pero en los momentos de mayor dificultad, como quiera exclamamos, Dios mío, Dios mío. Quizás el templo está cerrado y no podemos ir y derramar nuestra alma, pero está la presencia virtual y expansiva de Dios a través de toda red. En medio de esto, somos otorgados por Jesús una nueva espiritualidad que nos regala el entendimiento de la cercanía de Dios y que en realidad, además de llevar nuestros pecados, también llevó nuestro pasado, presente y futuro sentido de abandono, creando así una apertura más profunda de la presencia del Espíritu, quien hoy nos consuela. ¿Abandonamos la iglesia? No. Se han cerrado las puertas, como te acabo de decir, pero es que en Dios tenemos la apertura a una nueva realidad de enseñar, proclamar y compartir el Evangelio. Todo el tiempo ahora mismo, la red, la vida y nuestra atención está fijado en la palabra. ¿Hemos abandonado a los nuestros? No. Yo he profundizado en mayores conversaciones con la iglesia, en otro tipo de conversación con mi familia, por tanto, estamos todos y todas aprendiendo una nueva forma de hacer vida, sociedad e iglesia. ¿Estamos solos? ¿Estamos abandonados o abandonadas? No. La presencia trascendental y virtual de Jesús nos acompaña y nos impulsa a exclamar en lucha y clamor, Dios mío, Dios mío. Tengo sed. Arrestado, abandonado, torturado y crucificado, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, exclamó desde una cruz: tengo sed. Una necesidad primordial para la vida del ser humano, pero sorprendente para afirmarlo desde una cruz. Me pregunto, ¿por qué Jesús lo habrá expresado? ¿Qué significan sus palabras en este tiempo en el que los espacios sagrados se han trasladado a las comunidades virtuales? Te invito a que consideremos una nueva realidad desde la cruz. Tradicionalmente se conoce como la quinta palabra. En el Evangelio de Juan encontramos que Jesús pide agua en 2 ocasiones, cuando está en el pozo de Jacob, en su encuentro con la samaritana, y desde la cruz en su pasión y muerte. Aunque a lo largo de los evangelios encontramos que a Jesús le dan de beber, solo en Juan encontramos su expresión: tengo sed. Es sorprendente reconocer en los relatos cómo el Salvador del mundo pide algo tan sencillo, sin embargo no le es dado. En su encuentro con la samaritana, Jesús pide agua y no la recibe, sino que la da. No era cualquier agua, sino el agua que da vida eterna. Sin embargo, sus discípulos le insistieron para que comiera, y Jesús les responde: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el relato de la pasión, los soldados le dan vinagre en lugar de agua. ¿Será benevolencia? ¿Será burla por parte de ellos? ¿O será parte del plan? Pero otra vez, Jesús no recibe lo que pide, sino que lo da. En esta ocasión, Jesús entrega su vida. Sus huesos no fueron quebrados, sino que fue traspasado, y de su costado brotó sangre y agua. Desde la realidad del escritor, todo esto ocurre para que se cumpliese la escritura. Pero desde la realidad de Jesús, su sacrificio y entrega en la cruz fue para darnos vida eterna. Curiosamente, cuando leemos ambos relatos, nos percatamos de que Jesús conocía la vida de la mujer samaritana. Una vida difícil, llena de señalamientos e injusticias que resultaron ser amargas como el vinagre. Sin embargo, Jesús, con sus palabras en ese encuentro, sació su sed. Jesús fue sentenciado injustamente, señalado y torturado amargamente. Sin embargo, Jesús, a través de su sacrificio, cumple la Escritura y nuestra sed es saciada. Sí, nuestra sed, interpretada como una necesidad física o espiritual, únicamente puede ser saciada por el Hijo de Dios. La sed de Jesús no solo era física, sino simbólica, haciendo referencia a la copa de sufrimientos y muerte que Jesús menciona en la oración al Padre. Cuando decimos tengo sed, reconocemos que tenemos una necesidad física.
¿Cuántas necesidades físicas y espirituales hemos experimentado en días recientes? ¿Ese es un espacio virtual una necesidad? Ciertamente el espacio virtual se ha convertido en el lugar de encuentro, pero es importante que podamos también reconocerlo como un espacio sagrado desde el cual podemos adorar. Como humanidad, enfrentamos un nuevo desafío que ha cambiado nuestra vida entera. Distanciamiento, precaución, aislamiento y el uso masivo de los medios digitales ha provocado el desarrollo de la comunidad virtual, una comunidad que busca transformar el distanciamiento y aislamiento social en un acercamiento virtual. Aunque se puede considerar un logro, debemos tomar nuestras precauciones. Mientras unos disfrutan de este nuevo espacio sagrado, hay otros que, como Jesús, expresan en este momento desde su sufrimiento: tengo sed. Mientras unos buscan agua en el pozo de las comunidades virtuales, así como lo hizo la samaritana en el pozo de Jacob, hay otros que llegan a reconocer desde el pozo de esta nueva comunidad virtual que solo Cristo puede saciar su sed. El encuentro que Jesús tuvo con la samaritana tuvo grandes repercusiones, pues permitió que una comunidad que enfrentaba el distanciamiento fuese partícipe de la adoración a Dios desde una nueva realidad. Es decir, que el lugar para adorar se torna irrelevante, pues nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. En estos momentos, la Semana Mayor se traslada a un espacio virtual que a su vez se convierte en un espacio sagrado, en una comunidad virtual de adoración donde nuestra sed es saciada por la obra redentora de Cristo a través del Espíritu Santo. La cruz y los clavos no limitaron el cumplimiento de la obra salvífica de Jesús para la humanidad. Jesús murió en la cruz por amor a ti, y su obra redentora trasciende las barreras que el ser humano ha creado a lo largo de los siglos. ¿Cómo entonces responderemos ante esta nueva realidad de la Semana Mayor, desde la cuarentena en nuestros hogares, de un espacio sagrado virtual, frente al desafío del distanciamiento social y a la expresión de Jesús: tengo sed? Hoy hay muchos que tienen sed. Y hoy también se cumple la escritura en Hechos 13:47 desde una nueva realidad virtual. Hemos sido puestos por luz para las naciones a fin de que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y tú conoces a alguien que tenga sed? Consumado es. Hace un tiempo tomábamos un curso con el reverendo Víctor Grolo, terapia emocional y discernimiento espiritual. En el mismo nos invitaba a hacer un ejercicio de carácter personal a través de una pregunta o una afirmación que decía de la siguiente manera: pensar en lo que estoy pensando. ¿Qué está pasando por mi mente? Esto me lleva a mí a querer dar un viaje, si fuese posible, llegar ahí a Gólgota, mirar a la cruz y preguntarle a Jesús qué estaba pensando, qué estaba pasando por sus pensamientos, por sus emociones, por su corazón, al momento que expresó consumado es. ¿Cuántos eventos recordaba? ¿Cuántas preocupaciones estaban presentes? ¿Cuántas veces quiso renunciar? ¿Cuántas personas dieron aliento cuando ya no había? ¿Cuántas personas simbolizaban esperanza? ¿Cuántos momentos se dieron de obediencia, conscientes de que era lo correcto, aunque tal vez no era lo más deseado? Consumado es. El diccionario expositivo Vines nos dice que esta palabra lo que quiere significar es llevar a su fin, no meramente acabar una cosa como aquello que se acaba, que se finaliza, sino que se lleva, sino llevarla a su plenitud. ¿Hemos llevado a plenitud aquello que hemos comenzado o lo hemos dejado a mitad? El texto bíblico me recuerda a mí algunas escenas. Una de ellas es aquella donde Jesús dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado el tiempo. Cuando Jesús convierte el agua en vino, en un gran vino, distinto a aquel vinagre que no era otra cosa que vino agrio que le dieron en la cruz. Luis Alonso Choquel nos dice que aquí se da una nueva revelación de este vino, porque es superior al agua que estaba en las tinajas de piedra, haciendo alusión a la ley escrita que estaba en tablas de piedra.
Maestro, tu amigo murió hace días, no llegaste a tiempo. ¿Cómo estuvo el corazón del Señor en aquel momento por su amigo Lázaro haber muerto? Hagan como esta mujer que lo dio todo, lo entregó todo como una ofrenda agradable. Un corazón adecuado, una actitud adecuada. Padre, pasa de mí esta copa si fuera posible en el Getsemaní. ¿Cuántos hemos pedido al Señor, Señor, pasa este momento? Yo no quisiera estar viviendo esta experiencia que tengo. Me pregunto, ¿ese consumado va acompañado de una gran satisfacción de cada una de esas experiencias, de cada uno de esos momentos de milagro, de contacto con personas? Ese consumado da en el recuerdo de ese llamado, en donde se realiza con gran satisfacción por no haberse quitado. En ocasiones hay una dicotomía entre lo que somos y decimos o lo que pensamos, como si la realidad vivencial fuera una distinta a la del pensamiento. A través de las redes sociales podemos presentar distintas imágenes, adecuadas, unas mejores que otras. A veces son imágenes que presentan un disfrute que realmente es solo una imagen. Entonces esa imagen virtual es a la misma vez vivencial. Lo es. Donald Guthrie, en el Nuevo Comentario Bíblico, nos dice que esta toma del vinagre, del vino agrio, les sirvió para expresar estas últimas palabras. Les dio tal vez ese ánimo, ese empuje para poder expresar: consumado es. Como quien da el último paso al cumplimiento de lo que por años esperaba. Es una satisfacción por cumplir en plenitud. En plenitud. No puedo percibir esa consumación como una enajenación de mi esencia, sino más bien una que van caminando juntas, interactúan juntas, una consumación que se va cumpliendo en cada paso que doy en la vida. Por ende me distancio de ver en Jesús una consumación unidireccional de propósitos del Padre, que se manifiesta en la utilización del cuerpo como un objeto o un cartucho reemplazable, que se comporta como un virus que te quita vida en su afán de subsistencia. En estos días sale una carta de Mark Hamill, este actor que interpretó a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, porque ya en diciembre se cumplieron estas múltiples grabaciones después de 40 años. Y en esta carta expresa lo siguiente, traducido al español: qué viaje tan extraordinario ha sido. Podemos nosotros abrazar un consumado es en nuestra vida al final de esta travesía y afirmar qué extraordinaria ha sido, como quien ha vivido a plenitud, como quien ha dado todo. Señor, ayúdanos a tener encuentros que sienten las bases de entrega de voluntades egoístas, no a la cancelación de mi ser, como lugares que dejaron de ser espacios, como nos afirmaba Benjamín Santana, el reverendo, en la Academia de Formación Espiritual, lugares llenos de vida, de personas, con nombres, con rostros, lugares de plenitud, que permitan dirigirnos a la consumación de lo que encaja perfectamente para mi vida, para tu vida, en Cristo Jesús. Amén, amén. Consumado sea. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase resulta ser la última frase en boca de nuestro Señor Jesucristo justo antes de morir en la cruz del Calvario. Y para esta ocasión, simultáneamente representa el cierre de este ciclo de 7 reflexiones basadas en las 7 palabras de Jesús.
y que conmemoramos con tanta añoranza y esperanza en esta Semana Mayor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El teólogo alemán Jürgen Moltmann sugirió en un momento dado que la Trinidad sufre una especie de quiebre, de fragmentación, al momento de Jesús morir en la cruz del Calvario. Decía él que esta fragmentación se daba en el ser mismo del Trino Dios y que en ese momento específico de la historia representaba ser un tipo de quiebre, de separación única que ocurría al momento de Jesús expirar. Si leemos el Evangelio de Marcos y notamos el grito desesperanzado de abandono con el que narra los últimos segundos en la vida de Jesús, pudiéramos estar de acuerdo con él. Pero en cambio, si tomamos en consideración la narración del Evangelio de Lucas y esta magistral frase que estamos considerando, nos damos cuenta de que las palabras de Jesús no señalan a un abandono, no señalan a una fragmentación, sino que a través de estas palabras se constata de manera definitiva e indisoluble la unión del Padre con su Hijo amado. En primer lugar, Jesucristo reconoce la paternidad de este Dios que lo había encomendado, que lo había enviado a su ministerio terrenal y que había propiciado el milagro encarnacional. Este Padre Celestial había sido Padre aún desde el inicio del tiempo, desde el Génesis. Era el creador, el sostenedor de la vida, aquel que se paseaba por el jardín, aquel que cuidaba con mera atención, con consistente detalle a todo lo creado. Nos parece interesante que ni tan siquiera las coronas de espinas, los clavos violentos, las coyunturas dolientes, la experiencia total de la cruz, no tuvieron la capacidad de extirpar de la memoria de Jesús el reconocimiento de Dios como su Padre Celestial. Jesús sabía que Dios era Padre, independientemente en ese momento Él se encontrara en una situación de bien o en una situación completamente desafiante. Cuando la muerte estaba tocando la puerta, en el momento en el que parecería que Jesús tenía todas las excusas para olvidar a su Padre Celestial, ocurre todo lo contrario. Le reconoce, y ese reconocimiento se antepuso por encima de todos los desafíos presentes, de todos los dolores, de todas las contradicciones, e inclusive se antepuso frente a la misma. Nosotros como pueblo del Señor haríamos también muy efectivo el recordar a nuestro Padre Celestial en tiempos de angustia y de dificultad. Haríamos bien en recordar que nuestro Dios no deja de ser Padre, aun cuando enfrentamos situaciones adversas, cuando enfrentamos al coronavirus, cuando enfrentamos el aislamiento social, cuando enfrentamos el distanciamiento de nuestros seres queridos. Nuestro Dios continúa siendo el Padre Celestial. Recordemos que Dios no nos necesita a nosotros para ser Padre, pero nosotros sí necesitamos de Dios para constatar y validar nuestro carácter como hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, Jesús se encomienda en las manos de su Padre justo antes de morir. Y las manos del Padre no eran las manos crucificadas. Las manos del Padre no eran las manos atravesadas por los clavos. No eran las manos impotentes, comprometidas por la situación agraviante. Las manos de este Padre Celestial estaban abiertas y disponibles para sostener el cuerpo y el ser completo de este Hijo amado. Mientras los clavos sostenían el cuerpo, la materia, aquello corrompible, Jesús se aseguraba de que su espíritu, aquello no perecedero, aquello esencial, fuese sostenido por las manos de su Padre Celestial. Esas manos no estaban sujetas a las fuerzas de gravedad, tampoco a la presión ejercida por los clavos,
estaban accesibles, dispuestas, en todo el deseo de permitirle a nuestro Señor Jesucristo el descanso que necesitamos. Esas manos también están accesibles para ti y para mí. Están abiertas, están listas para recibirnos y para que en ellas nosotros podamos encontrar el descanso que necesitamos. Esas manos nunca nos abandonan y ciertamente no son limitadas por los desafíos que enfrentamos como nación y que en estos momentos enfrentamos como humanidad. Por último, Jesús no solamente encomienda su vida al Padre, sino que es cuidadoso en señalar que es su espíritu aquello que está encomendando. Y el espíritu trasciende la vida terrenal. El espíritu no solamente es el presente, el espíritu es el presente y todo lo que pudiese ser en el porvenir. El espíritu es la totalidad del ser que está siendo depositada en confianza en las manos del Padre. Jesús sabía que su espíritu era de igual esencia que el del Padre. Por lo tanto, al Jesús encomendar su espíritu al Padre, está regresando al lugar en donde siempre ha pertenecido, al círculo trinitario, eterno, al Dios trino, desde el principio de los tiempos, que es y será para siempre. Al encomendar su espíritu, Jesús lo hace en la tranquilidad y en la convicción de haber logrado con eficacia la tarea encomendada. Por eso es que en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus y en tiempos de aislamiento social, desde la cruz podemos continuar hablando de esperanza. Porque la fe nos permite mirar mucho más allá de la vida presente. Nos permite encomendar nuestro espíritu ante Dios, sabiendo que ese espíritu, en ese Dios, no pasa de vida a muerte, sino que pasa de vida a más vida. Esa fue la convicción de nuestro Señor Jesucristo y debe ser también la convicción. Te invito, hermano o hermana que me escuchas, a continuar reflexionando sobre el valor de la cruz y cómo esa cruz nos empodera a continuar siendo la iglesia que el Señor quiere que seamos y a continuar proclamando una palabra de vida, de paz, de sosiego ante los tiempos tan turbios en los que nos encontramos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe ahora y siempre. Amén.